Vamos a poner en práctica los conceptos que estuvimos revisando ahorita de los teoremas básicos, a ver cómo pueden beneficiar el cálculo de probabilidades. Bueno, precisamente no es que vamos a calcular probabilidades como tal, sino vamos a ver cómo utilizamos esos conceptos para definir funciones de probabilidad expresadas en términos más simples. Fíjense, en el ejercicio dice lo siguiente: sea A, B y C sucesos cualesquiera, exprese en términos de la probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de C, probabilidad de intersectado con B, A intersectado con C, B intersectado con C, y la intersección de todos los sucesos, a las probabilidades de que por lo menos K de los sucesos A, B o C ocurran, con K igual a 0, 1, 2, 3. Es decir, vamos a verificar la probabilidad de que por lo menos ocurra 0 de los sucesos, 1 de los sucesos, 2 y 3. Tomamos como referencia el siguiente diagrama que nos indica que existen las intersecciones entre A y B, A y C, B y C, y la intersección entre ellos tres. Tenemos que para el suceso que exactamente ocurran 0, debemos ir puntualmente en cada caso, porque al final por lo menos K sucesos va a ser la suma de estos casos exactos, ¿sí? K igual a 0 va a ser igual a la intersección triple entre los complementos de todos los sucesos, es decir, no va a ocurrir ninguno de los sucesos estudiados. Aplicando la probabilidad, tenemos que por ley de Morgan podemos reescribir de esta manera la expresión, y por probabilidad del complemento, que ya vimos en el caso anterior, tenemos que la probabilidad del complemento de la unión de todos los sucesos es igual a 1 menos la probabilidad de la unión de todos ellos. Por la probabilidad de la unión de sucesos, que además recuerden que estuvimos estudiando en el teorema de probabilidad de sucesos que no necesariamente son mutuamente excluyentes. Tenemos que la probabilidad de la unión de los tres sucesos es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la intersección de A con B, que está asociado a al teorema que estuvimos viendo de la regla de la suma generalizada, que teníamos la suma de los sucesos independientes, las restas de sus intersecciones entre ellos. Fíjense que no se repite intersección entre ellos, sino son entre cada uno de ellos. Y la intersección, como son nada más tres, el último término es la intersección triple. Fíjense que se hace el cambio. El primer término, que es par, tiene signo positivo. En los segundos términos, el segundo grupo de probabilidades tiene signo negativo porque es el término par. Y el tercero, como es impar, tiene el signo positivo, como pueden revisar en el teorema. Entonces tenemos que, dada la probabilidad del complemento, podemos sustituir este valor acá con como 1 menos las probabilidades individuales más las probabilidades de la intersección menos la probabilidad triple, porque aquí el signo negativo afectó a todos los términos que vimos. Y podríamos expresarlo, queda expresada, como está pidiendo el ejercicio, en términos de las probabilidades individuales y las intersecciones. Para exactamente K igual a 1 de los sucesos, tenemos lo siguiente. La definición de exactamente 1, en este caso sería A intersectado con no B y no C, es decir, ocurre A, pero no ocurre B ni ocurre C. Unido, que sería el O lógico, que estuvimos viendo en teoría de conjuntos, no ocurre A, ocurre suceso B y no ocurre C. O, que es la unión acá que tenemos, no ocurre A, no ocurre B y ocurre el suceso C. Sí, o sea, solamente está ocurriendo uno de estos sucesos. Aplicando la probabilidad, tenemos la probabilidad de la unión de todos estos sucesos definidos. Y como todos son mutuamente excluyentes, porque solamente A, solamente B y solamente C, es simplemente la suma de todas las probabilidades individuales entre ellos. Solo vamos analizando uno de los términos, vamos a poder entender cómo se reescriben los demás. Entonces, comenzando con este término, tenemos que la probabilidad de la intersección de no B, o sea, el suceso de que solamente ocurra A, ¿sí? Sería igual a la probabilidad de intersección por lo que sería propiedad asociativa, B intersectado con B. Aplicando ley de Morgan, tenemos esta expresión que, debido a diferencia de conjuntos, tenemos el conjunto A y una negación de un conjunto, tenemos la diferencia de A menos la unión de B con C. Es decir, es quitarle A la unión de B con C. Tendríamos que la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A intersectado
con B unido C, por lo que sería el teorema de la probabilidad de la diferencia. ¿Sí? Y por aquí va tomando sentido el hecho de que si es solamente A, pues a la probabilidad de A le vamos a quitar su intersección con la unión de los otros dos sucesos, para que nada más me queden los elementos que son solamente de A. Continuando aquí con el desarrollo, tenemos que aplicamos distributiva, en este caso, acá, aplicamos la distributiva para la intersección con la unión. Nos va a quedar de esta manera. Y aplicando la probabilidad de la unión tenemos la probabilidad individual que ya tenemos acá, tenemos más, en este caso menos por el signo menos que tenemos acá, menos la probabilidad de la intersección, menos la probabilidad de la intersección de A con C, más la intersección triple, que es el caso que estábamos viendo de la regla de la suma de probabilidades. Este resultado va a ser análogo a los demás, porque me va a quedar en este caso la probabilidad de B, la probabilidad de la intersección de B para cada con otros sucesos, más la probabilidad de la intersección triple. Esto también implica para C lo mismo. Y obviamente al final tenemos que sumar los tres casos, pero acuérdense que habíamos hecho la separación acá. Y me va a quedar sumando todo y agrupando lo que se puede agrupar. Las probabilidades individuales menos dos veces la probabilidad de intersección de A con B, dos veces la probabilidad de intersección de A con C, dos veces la de B con C y tres veces la triple. Para exactamente dos de los sucesos tenemos lo siguiente. Ocurre A y B más no C. O no ocurre A pero ocurre B y C. O ocurre A y C más no ocurre B. Aplicando probabilidad hacemos lo que pasa para el caso de K igual a 1 también. Se separan porque son mutuamente excluyentes. Y consideramos uno de los términos, el primero. Aquí aplicando la propiedad asociativa, tenemos esta forma que ya es conocida como, la recordamos como una definición de la diferencia de conjuntos. Entonces tenemos la intersección de A y B menos C. Y por regla el teorema de la probabilidad de la diferencia, tenemos que la intersección de A con B, tenemos la intersección de A con B menos la probabilidad de la intersección triple. Y ese sería el resultado. Sumando, tendríamos los mismos casos para los otros dos, para B y C y A y C nada más. Como la intersección de los dos sucesos que ocurren menos la intersección triple. Y sumamos todos los términos. Agrupamos lo que sea necesario y nos va a quedar esa expresión. Y al final, para que ocurran exactamente los tres, es simplemente utilizar la intersección triple. En este caso, podemos definir los sucesos de por lo menos K de los sucesos. Entonces tenemos por lo menos 0 de los sucesos ocurre, la probabilidad es 1. Cuando hablamos de por lo menos, nos referimos a que como mínimo ocurre un suceso o 0 sucesos. En este caso, mínimo ninguno de los sucesos se va a dar. ¿Sí? Y va a ser la probabilidad 1 porque eso va a incluir 0 de los sucesos, 1 de los sucesos, exactamente 2 y exactamente 3. Sumando todo eso, estamos sumando todo el universo y la probabilidad del universo, sabemos perfectamente. La probabilidad del suceso seguro va a ser igual a 1. Para cuando por lo menos uno de los sucesos ocurre, pues eso incluye exactamente 1, exactamente 2 y exactamente 3. ¿Sí? En este caso sería sumar todos los resultados previos que tuvimos. Los resultados previos que tuvimos ya los pueden revisar en las láminas. Cuando agrupan todos los términos, les va a dar esta expresión, las sumas de las probabilidades individuales, la suma de las restas de las intersecciones entre los sucesos, más la triple. Y esto por definición es la unión de los tres conjuntos. Que tiene sentido porque estamos hablando de que por lo menos ocurre o A o B o C. En estos casos podría ocurrir A y B, B y C, los tres, uno solo de ellos. ¿Sí? La unión de todos permite eso. Si consideramos por lo menos dos de los sucesos ocurren, tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente expresión, que tenemos la unión de las probabilidades de las intersecciones, pero como hemos estado midiendo varias veces la intersección triple, hay que restarle dos veces la intersección triple para que nada más me quede una sola vez medida. Y por lo menos 3 de los sucesos es que simplemente exactamente 3 ocurran porque ya solamente tenemos 3 sucesos. Y sería la probabilidad de la intersección triple, que sería idéntico al caso de exactamente 3.